Bueno, entonces pasamos ahora a la parte de la microbiología, la neumonía. Recuerden que ya por lo menos tenemos algo que nos va a diferenciar qué patógenos me dan y es yo dónde adquirir neumonía. Entonces vamos a comenzar por ahí. Si yo vivo en Latinoamérica y tengo una neumonía adquirida en la comunidad, esto es más o menos la prevalencia que yo voy a hacer. Esto sacado de la guía colombiana en el 2013, por lo que esto pudo haber cambiado de cierta manera, ya pues, han pasado 6 años. Sin embargo, en ese estudio lo que se contaba es que más o menos, en estos dos estudios que citan acá, es que más o menos el patógeno más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, varía de un 20 a un 44%. Después de este, si ustedes se fijan, sigue el Haemophilus influenza de un 5 a un casi 10%. Hay otro que está como peleándose, que es el Mycoplasma pneumoniae. En este estudio es el 10%, en este estudio es el 3%. Cambia un poco. Y de ahí en adelante las demás etiologías pues ya son mucho más limítrofes en su prevalencia. Mm, no logramos encontrar la etiología en estos dos estudios en más o menos en la mitad de los casos, 48-55% de los casos. Pero en los demás eran esos, neumococo, micoplasma y Haemophilus influenza. Ahora, ocurre algo muy interesante con la microbiología colombiana, y esto suele ser una pregunta de rondas, y es que en los sí, cuando yo tengo una neumonía adquirida en la comunidad en Colombia, el más común sigue siendo el mismo, sigue siendo Streptococcus pneumoniae, con una prevalencia, según estos estudios, un tricitico más alta. De estos, quiero que cada una de estas columnas es un estudio, quiero que se fijen en la tercera. La tercera es el estudio más completo que tenemos hasta el momento, que tomó más muestras y tomó de estas muestras, las corrió con más parámetros, buscó más patógenos, que es el estudio de Vélez. ¿Sí? El estudio de Vélez es un estudio hecho en el 2006, que tuvo una población heterogénea, no fueron solo viejitos ni jóvenes, y lo que yo les decía, intentó, si ustedes se fijan, es de los que más patógenos identificó. Entonces, en este estudio, que es el que quiero que nos enfoquemos, el neumococo fue el más frecuente, con un 27, casi 28% de la prevalencia de neumonías. Después de este, el que le sigue es Mycoplasma pneumoniae. Entonces, hasta ahora con esos dos no diferimos mucho de Latinoamérica. Sin embargo, fíjense en lo siguiente. Nosotros, cuando comenzamos a ver la tercera más frecuente que en Latinoamérica es Haemophilus, nos damos cuenta que Haemophilus es muy despreciable en nuestra prevalencia, es 2.2%. Y eso no solo se ha visto en el estudio de Vélez. Si ustedes se fijan, tanto el estudio de toda esta gente, la prevalencia máxima del Haemophilus es 10. 10. Incluso en el que fue 10 tuvo una metodología bastante pobre. Fíjense cuáles fueron los que ellos identificaron. Fueron muy poquitos. En los demás es 6, 9, 2, 4. O sea, nosotros tenemos una tasa un poquito menor que el resto de Latinoamérica en cuanto al hemófilis influenza. Eso debe estar un poco más relacionado a la parte de la vacunación. Entonces, primero tenemos neumococo. Después tenemos micoplasma, con una prevalencia bastante alta, del 14%, podríamos decir. Siguiéndole a este, si nosotros observamos la tabla, por aquí debe estar, se me pierde en este momento. Aquí está, virus de influenza. Entonces el virus de influenza aparece aquí con un 10%, lo cual daría que nuestra epidemiología tiene una característica bastante peculiar, y es que primero tenemos un patógeno, entre comillas, típico, ahorita explico ese término, siendo este el Streptococcus pneumoniae. Después tenemos un atípico, que es Mycoplasma, ahorita explico qué significa atípico, y después tenemos un virus, ¿bien? Haciendo que el manejo, no sé, penicilina, de entrada ya no le sirva a dos de nuestros tres patógenos. Ya más tarde vamos a ahondar en esa parte. Después del virus de influenza, el que le sigue es otro atípico, que es Clamidophila pneumoniae. Si nosotros juntamos estos dos atípicos, ya con esos solo dos, tenemos una tasa mayor del 20%. ¿Bien? Que esto hace un argumento que vamos a tocar más adelante en cuanto si hay que cubrir o no hay que cubrir atípicos de manera empírica. Y pues de ahí para abajo está Coxiela y el resto ya tiene una prevalencia muy, muy, muy poquita. Que Coxiela a propósito es otro atípico. Entonces, es un estudio que ha resonado mucho, es un estudio del 2015, y este fue un estudio que probablemente ustedes han escuchado por ahí en alguna noticia, que dijo que no, lo que nosotros tenemos hasta el momento es falso. En realidad el patógeno más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad es el rinovirus.
y salió este estudio que a propósito ha sido el único estudio, ¿no? que ha dicho esto, y dijo, no, definitivamente el rinovirus es el agente más frecuente, ni siquiera el neumococo es el segundo, sino que influenza. O sea, básicamente las neumonías que tratamos son virales. Esta información, aunque es muy interesante y es muy curiosa, tiene que tomarse con un grano de sal y con un poquito de cautela. ¿Por qué? Porque estudios como este, que pues adjunto ahí el título, hablan de que si ustedes cogen a un paciente completamente sano, pueden encontrar hasta en un 15% de ellos un virus, especialmente rinovirus, es el que hablan de ellos ahí. Entonces, mucha cautela, porque si yo tengo un paciente hospitalizado, le hago esto, no sería raro que un paciente hospitalizado por otra cosa, nada que ver, por un abdomen agudo, ejemplo, pueda tener un rinovirus positivo en secreciones rinofaringias. Entonces, información a tener en cuenta. Además, este es el único estudio básicamente que ha dicho eso. Los demás no lo replican, estudios posteriores tampoco lo replican. Entonces, bueno, em, y lo otro a tener en cuenta es que muchas veces, y eso se escribe en la fisiopatología de infecciones, por ejemplo, como el aureus, y es que si yo tengo una infección por influenza o por rinovirus, eso da lugar a que después yo me coinfecte o me sobreinfecte con un patógeno bacteriano, que es el que da el cuadro neumónico. El primero simplemente es una fiebre, es un resfriado, es una gripe, pero después, como tal, sí me da la neumonía por el agente bacteriano, que es el responsable. Entonces, es información muy debatible. Yo no cogería esto para decir, no, definitivamente nuestro patógeno más frecuente es rinovirus. Me parece que eso es un poco que adelantarse a las cosas, darle mucha importancia a un estudio y no literalmente a 40 años de epidemiología que tenemos atrás y adelante. Entonces, no sé, tómenlo como ustedes quieran. Ahora bien, cuando hablamos de si ustedes les dio la neumonía en el hospital, la cosa cambia. El patógeno más frecuente de manera general va a ser el Staphylococcus aureus. La prevalencia es lo mismo, cambia un poquito. Si nosotros miramos Latinoamérica es del 20%, todas las regiones es más como el 28%. em, y se pelea mucho con el de abajo, que es Pseudomonas. En algunos sitios es más frecuente Staphylo, en otros es más frecuente Pseudomonas. Entre ellos se llevan más o menos la mitad de los casos, entre ellos dos. Luego van todo el grupo de las enterobacterias, Klebsiella y E. coli siendo como las más importantes. Ahí están las prevalencias de ellas y después aparecen otros gérmenes como Acinetobacter, Enterobacter, bueno, que son otras enterobacterias, Estenotrofomonas, bien. Ahora, en Colombia tenemos, esto viene en la guía, estos son como los estudios que hemos hecho, el N es la muestra que han cogido, de acuerdo a eso, la muestra más grande que hemos tenido hasta el momento básicamente vendría siendo esta. Según esto, nosotros decimos que nuestra epidemiología no es muy diferente. Tenemos a Pseudomonas aeruginosa con un 18%, una Staphylococcus aureus con un 16%, que eso va de acuerdo a lo que nosotros ya sabíamos, unas enterobacterias que en total pues, forman un gran grupo, cada una separada así un poquitico menos, y de ahí en adelante van otros. ¿Bien? Pero la cosa que quiero que se fijen es que si ustedes manejan una neumonía comunitaria, no van a usar los mismos antibióticos que le dan a alguien que llega normal, un amoxicloronato, no le van a dar eso, porque la tasa de estreptococos y los demás es mucho menor. Eh, de pronto por ahí escuchan ese término que son las neumonías nosocomiales tempranas y tardías. Era una definición que varía, pero usualmente lo manejaban antes del cuarto día y después del cuarto día. Sin embargo, este estudio me parece bastante pertinente y muestra que si ustedes comparan eh, el número de casos, del número de patógenos de acuerdo a cuándo comenzó la neumonía, no cambia mucho. En realidad no cambia casi nada. El aureus sigue siendo el primero, en la mayoría, Pseudomonas sigue siendo el segundo, y las enterobacterias tercera y cuarta. Entonces, como para que lo tengan ahí en el fondo de la mente. En pacientes inmunosuprimidos, la epidemiología también cambia dependiendo de mi alteración. Si yo tengo una alteración de los fagocitos, voy a tener un riesgo de ciertas bacterias, que son básicamente estas. Si yo tengo una deficiencia humoral dada por deficiencia de células B, tengo un riesgo mayor de estas bacterias. En deficiencias de células T, además de bacterias, también se meten algunos hongos, algunos virus. En pacientes, por ejemplo, esplenectomizados, tengo un mayor riesgo sobre todo de patógenos encapsulados. Y en pacientes con esteroides, lo mismo, aumenta un poco el riesgo de algunas bacterias, hongos, virus y parásitos. Ya metiéndonos por una deficiencia selectiva de células T, que es VIH. VIH es una inmunodeficiencia selectiva de células T, CD4 helpers. Em,
el patógeno que yo espero encontrarme depende un poco del CD4. Esto es una pregunta frecuentemente hecha en revista. Y es dependiendo de mi CD4, yo voy a pensar en cierta etiología. Si mi CD4 está por encima de 200, la neumonía bacteriana de cualquier otra persona, de cualquier otro mortal, la puedo tener. Y tuberculosis se vuelve algo importante. Pues tuberculosis en general es importante, por encima de 200. Cuando me inmunosuprimo un poquito más, estoy entre 50 y 200. No solo tengo riesgo de lo que ya habíamos hablado, sino que aumenta el riesgo de neumocitis jirovecii, que es en este grupo de pacientes la más frecuente, de infecciones fúngicas tipo por Cryptococcus, de toxoplasma. Bien, y cuando mi conteo baja de 50, uno ya comienza a pensar en Mycobacterium avium complex, que es este MAC de aquí. Es una bacteria, pues una micobacteria, un tipo de micobacteria no muy frecuente, y citomegalovirus. Bien, entonces como para tenerlo en cuenta, Aspergillus también es importante en este grupo de pacientes, entonces es como para tener en cuenta para la terapia. En pacientes post-trasplante, que ya creo que es el único que vamos a revisar el último que vamos a revisar como este gran tema, depende en qué día le dio la neumonía. Si le dio la neumonía en los primeros 30 días después del trasplante, básicamente yo voy a pensar que tiene la misma microbiología de un nosocomial, porque lo adquirió en el hospital. Si ocurre después del día 30 a 100, el más importante que hay que tener en cuenta es citomegalovirus. Y después del día 100, los patógenos frecuentes más comunes de todos. Ahí de pronto está metido varicela. Varicela, acuérdense que puede causar neumonía en pacientes ya sea viejitos o inmunosuprimidos. Y bueno, aparecen otras etiologías que por ahora no vamos a ver mucho. Finalmente, esto es una gráfica de la guía. Yo en un paciente que llega con comunitaria, sí, yo sé, yo ya aprendí esto, yo ya aprendí que el neumococo es más frecuente, que luego a micoplasma, etc. Pero un punto muy importante a tener en cuenta es que mi prevalencia de otros patógenos va a subir un poco dependiendo si yo tengo algunos factores de riesgo. Es muy importante tenerlo claro. Y es que no es que si yo, no sé, no es que si yo vivo en un hogar geriátrico, todas mis neumonías van a ser por enterobacterias. Eso nunca es el punto. Eso nunca es el mensaje. El mensaje es que si yo vivo en un hogar geriátrico, tengo más chance de encontrarme una neumonía por enterobacterias que si no vivo en un hogar geriátrico. Ese es el mensaje. Mi factor de riesgo aumenta. No quiere decir que el patógeno más frecuente se vuelven las enterobacterias. Es una cosa muy frecuente que ustedes no se imaginan cuántas veces lo ponen mal en parciales, exámenes de residencia, etcétera. Y en realidad es algo muy importante tener en cuenta, porque no es que mi flora se vuelva enterobacterias, sino que aumenta la prevalencia. Entonces, ¿qué factores de riesgo son importantes tener en cuenta? Básicamente, si yo soy viejito, he usado recientemente antibióticos, soy alcohólico, tengo muchas enfermedades concomitantes o estoy inmunosuprimido o contacto con un hogar infantil o con un niño que va al jardín, tengo un riesgo de estreptococo resistente a las penicilinas. Esto haría que mi manejo se vaya más por la ceftriaxona. Ahorita más tarde hablamos del manejo, por ahora no se preocupen. Si yo vivo en un hogar geriátrico, tengo una enfermedad cardiopulmonar de base, he usado recientemente antibióticos, aquí usualmente también se aplica lo de 3 meses, o tengo riesgo de aspiración, las enterobacterias son muy importantes a tener en cuenta. En este caso, el manejo pues tendría que cubrirlas, por ejemplo, incluir, en vez de penicilina, sin pasar a algo como ampicilina sulbactam, pensar en ese tipo de cosas. Para pseudomonas, usualmente yo pienso en enfermedad anatómica pulmonar de base. ¿Sí? Aquí no se incluye cualquier enfermedad, aquí se incluye las que distorsionan el parénquima. Usualmente lo que más se piensa es bronquiectasias. Entonces, pacientes con fibrosis quística, pacientes con, no sé, síndrome de Cartagena. Bien, pacientes que usan corticoides, pues aquí van a meterse básicamente todo el mundo que está en quimioterapia o que estén en enfermedades inmunológicas. Los que han usado antibiótico previo de amplio espectro en el último mes o los que están malnutridos. En el Staphylococcus aureus están muy importantes los pacientes renales en hemodiálisis, porque precisamente por la hemodiálisis que tienen riesgo de aureus, los que usan drogas intravenosas, los que tienen, ¿se acuerdan que yo les conté? Infección previa por influenza, eso da como una base para que se sobreinfecte con aureus, los que usan previo antibióticos y los que tienen una neumonía necrosante. Cuando yo tengo una neumonía necrosante, tengo riesgo de Staphylococcus aureus. Si ustedes, esta charla no está dirigida a pediatría, pero cuando yo tendría un riesgo de Staphylococcus aureus, por ejemplo, en neumonía complicada. La neumonía complicada en la parte de pediatría ya me hace pensar que puede haber un aureus por ahí.
Legionela es un atípico, ahorita hablamos de qué es eso, que puede causar una neumonía bastante severa, eso se da sobre todo en pacientes, aquí creo que no lo dicen, pero caso típico, por ejemplo, del USMLE, es un paciente que está en contacto con humidificadores, con aerosoles, con ventiladores, ¿bien? Es una bacteria que vive como en ese tipo de ambientes. Esto suele causar un síndrome que es extrapulmonar, que más tarde vamos a hablar. Aquí lo ponen como factor de riesgo, bueno. O que están en UCI. Cuando yo estoy en UCI y yo tengo riesgo para la legionela, es importante cubrirla. Y por último, disfagia o aspiración es un riesgo para anaerobio. Yo sé que son muchos, eso se va quedando un poquito con la práctica y repitiendo y viendo casos, pero pues ahí están. Tomen una foto y se lo van aprendiendo de a poco. Ahora, ustedes han oído a lo largo de este video, hemos hablado de varias cosas de los atípicos. ¿Qué es eso de atípicos? Ustedes por ahí leen neumonía típica. ¿A eso a qué se refiere? Entonces, la definición puntual de un atípico no existe, pero cuando uno encuentra las pocas fuentes que intentan darla, dicen que son bacterias que se caracterizan por no crecer en gram y cultivos normales. Al hablar de atípicos uno piensa que son unos raros, pero no, en realidad no son raros, en realidad un montón de bacterias cumplen esa definición. Entonces los atípicos son medio típicos, pero bueno, así era como se definía. Ahora, estos atípicos, que son estas bacterias que vemos aquí abajo, se caracterizan además porque cuando generan la neumonía, esa neumonía no se comporta clínicamente como todas las que nosotros solemos ver. Entonces también es una neumonía entre comillas atípica, porque es una neumonía rara, es una neumonía que no se presenta usual. Y eso pues lo veremos en el video de presentación clínica. Pero como ténganlo en cuenta. Entonces, esos patógenos pueden ser zoonóticos, que viven en animales, o no zoonóticos. Los no zoonóticos, el más frecuente de todos es Mycoplasma pneumoniae. Segundo es bueno, y estos atípicos, la razón por la que no se pueden cultivar o ni ver en un gram normal es uno, porque no tienen pared, ejemplo claro la microplasma, o dos, porque son intracelulares obligados. Bien, entonces esas usualmente suelen ser las razones por las que no solemos verlas. Hay algunos de estos que a veces se pueden ver, Francisella por ejemplo se puede llegar a ver, por eso le puse como un asterisco ahí. Pero el resto de manera general no se cultivan tan fácil. Entonces, no zoonóticos, micoplasma, clamidofila o clamidia, que también puede ser lo mismo, y legionela. Y zoonóticos, clamidofila o clamidia citasi, coxila burnetii y francisella tularensis. Bien. Entonces vamos a dejar aquí y pasamos al video de presentación clínica.